Buenas tardes, estimados hermanos. Dios les bendiga. Tenemos una nueva posibilidad de poder reunirnos, aprender de la palabra del Señor, adorarle a través de las hermosas canciones que hemos entonado. Y marqué un himno que cantamos hace un ratito atrás, que me llamó mucho la atención y me gustó una de sus estrofas. Dice lo siguiente: tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz, eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. ¿Ya? Preciosas alabanzas que son tan específicas en mostrar grandes verdades bíblicas. Así que aprovechemos de alabar y de glorificar el nombre del Señor con estos hermosos cánticos. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que ya han llegado y nos vamos a ir directamente a la palabra del Señor. Así que le invito a abrir su Biblia allí en la Carta Universal de Santiago. Ahí en el Nuevo Testamento vamos a ver allí una porción bíblica importantísima para nosotros los creyentes y que es de mucho ánimo en los momentos difíciles. Ahí manténgalo abierto en el capítulo 1 de la Carta de Santiago. ¿Lo tiene allí? ¿Amén? Muy bien. Entonces vamos a ver ahí algunos primeros versículos del capítulo 1 y le quiero como dar una introducción o un preámbulo de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Esta maravillosa carta de Santiago es una carta escrita por, muchos ya se han puesto de acuerdo, el escritor de esta carta es Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo, llamado aquí también en la Reina Valera como Santiago. Y este hombre fue un gran siervo del Señor, fue uno de los pilares importantes dentro de la iglesia en Jerusalén. Era un líder innato, un líder que estuvo dispuesto allí a poder servir al Señor y poder estar predicando el Evangelio de Jesucristo dentro de su época. Los receptores de esta carta eran personas que estaban pasando momentos difíciles de persecución, de dispersión. Y vemos ahí en el versículo 1 del capítulo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. ¿Ya? Entonces, vemos que el escritor fue Santiago y los destinatarios o los receptores de esta carta eran personas en dificultades, eran personas en persecución. En aquella época, el asesinato de Esteban, si más no lo recuerdan, hubo una persecución allí, ayudó mucho a que cristianos, creyentes judíos se arrancaran temiendo por su vida y estuvieron allí dispuestos a ser fieles y seguir en los caminos del Señor. También hubo una persecución de Herodes ahí en el libro de los Hechos. Entonces, sin duda, los receptores de esta carta la estaban pasando mal. Estaban pasando un tiempo difícil, un tiempo complicado en su vida espiritual y en su vida común y corriente. Ya la tranquilidad o la paz que había en un principio ya no era mucha paz y no había mucha tranquilidad en aquella época. Esta carta de Santiago habla mucho acerca de la vida práctica, habla mucho de cómo debemos ser como creyentes, como hijos del Señor. Tiene un lenguaje enérgico, un lenguaje elocuente, un lenguaje claro para poder entender todos los versos y todo lo que el Espíritu Santo dispuso para que nosotros estuviésemos aprendiendo. Entonces vemos, y le animo a que si durante la semana tienen la oportunidad de leer esta carta de Santiago, es una carta no muy complicada de estudiar, no muy complicada de leer, sino que habla precisamente y habla en puntos muy claros para poder estar creciendo en nuestra vida como creyentes. Entonces son palabras alentadoras de este hombre o de este siervo del Señor llamado Santiago a hermanos en persecución o a hermanos que estaban en problemas o en momentos difíciles de persecución. Y hay un versículo que quiero destacar allí mismo en el capítulo 1 y dice lo siguiente. Capítulo 1, versículo 4. Dice, lo tienen allí: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mi estimado hermano, hoy día vamos a estudiar cómo o de qué forma yo soy un cristiano robusto en los momentos de debilidad.
qué tan robusto, qué tan fuerte estoy espiritualmente, físicamente, emocionalmente, frente a las adversidades, frente a los problemas. Le invito a orar. Cerremos nuestros ojos y inclinamos nuestros ojos. Amado Dios, gracias porque tenemos esta hermosa oportunidad una vez más de abrir tu palabra y de poder ver, Señor, en esta maravillosa carta de Santiago, cuán importante es ser cristianos y ser creyentes robustos en los momentos de debilidad, en los momentos difíciles. Señor, yo creo que todos los que estamos acá en algún momento hemos pasado un periodo de prueba, un periodo difícil de tentación, un periodo difícil de problemas familiares, de problemas económicos, pero gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos el aliento ideal para esos momentos. Gracias porque vemos en estos breves versículos lo importante que es mantenernos robustos espiritualmente, firmes en tus caminos. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que conversemos, todo lo que hablamos en esta tarde, sea dirigido por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a que cada comentario, cada idea, podamos, Señor, expresarla de la mejor manera, que pueda ser una idea clara y sobre todo, que hable a nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo sea el protagonista el día de hoy. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y gracias por tener esta maravillosa palabra en nuestras manos. Gracias porque en nuestro país tenemos la libertad de llevar una Biblia bajo nuestro brazo. Gracias, Señor, porque hay libertad en poder predicar el Evangelio, ya que en algunos lugares ya no existe esta libertad. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que tú dirijas todo lo que podamos compartir el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces manteniéndonos allí abierta nuestra Biblia en el libro o en la carta de Santiago, siempre recordemos esto. Santiago escribió a hermanos perseguidos, a hermanos que estaban en dificultades, a hermanos que estaban pasándolo mal. ¿Cuántas veces, y lo decíamos en la oración, estamos pasando por momentos difíciles? Hace un ratito atrás, el hermano Orlando, o los hermanos, empezamos a mencionar varias peticiones de oración. Y si usted se fijó, eran de todos, o casi la mayoría de las peticiones, eran por los problemas o las dificultades que estaban viviendo los hermanos. La familia de los niños de Oanza, por ejemplo. Ahí hay muchas vulnerabilidades, hay muchos conflictos, muchos problemas. Y ellos necesitan de nuestra oración. Hay hermanos que lo están pasando mal. La hermana Anita tuvo la pérdida de su hijo. Son momentos de prueba, momentos de dificultad. Y allí es donde debemos nosotros los creyentes ser robustos y ser fuertes espiritualmente. Entonces, allí está el desafío en nosotros en poder ser de bendición a los hermanos, orando e intercediendo por aquellos que lo están pasando mal. Pero allí en el libro de Santiago y en los primeros versículos vamos a ver de qué manera yo soy un robusto espiritualmente, de qué manera yo puedo fortalecerme en los momentos de debilidad. Y sigamos allí leyendo Santiago capítulo 1, pero el versículo 2 dice lo siguiente, ¿lo tiene allí? Amén. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y al leer este versículo parece un poco contradictorio, ¿no? Estoy pasándola mal, tengo una tristeza en mi corazón, tengo problemas familiares, no la estoy pasando bien económicamente, la enfermedad en mi familia se ha inundado, pero ¿cuál es la recomendación de este versículo? Hermano mío, tener por sumo gozo. O sea, el gozo de creyente, de un hijo de Dios, debe irradiar por sobre todo en los momentos de prueba. El gozo o la alegría en el carácter no es siempre lo natural en los momentos de prueba. No es lo normal. Y nos pasa cuando estamos aproblemados. Voy a ilustrarlo ya físicamente, ya no quiero que tampoco se tome mal, pero cuando lo estamos pasando mal, ¿qué hacemos? O peor aún, los brazos caídos, ¿o no? Como el Chavo, ¿se recuerda el Chavo cuando estaba triste, cuando estaba pateando cosas? A lo mejor su reacción frente a las pruebas no está siendo la correcta. Entonces dice aquí y nos anima el Espíritu Santo a través del escritor, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mi estimado hermano, cuando la estemos pasando mal, allí es el momento de poder demostrar nuestro gozo, nuestra alegría para el Señor. ¿Y saben que eso va a ayudar mucho a los que están afuera? Los demás de afuera, la perspectiva que van a tener y van a decir:
son cristianos, son creyentes, la están pasando mal, pero mira la alegría con que van caminando por la calle. Mira el gozo que irradian como familia. Mi estimado hermano, ese es el desafío en la actualidad para nosotros. En los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, que el sumo gozo esté en nosotros. Entonces lo natural y lo normal para nosotros muchas veces es tener estos brazos caídos, el rostro triste o incluso la soledad, ¿no? Cuando la estamos pasando mal, ¿qué queremos? Ah, ya déjame solo, nos encerramos en nuestra habitación, no quiero ver a nadie, no quiero conversar con nadie, no quiero hacer nada. A lo mejor nos destruimos y nos tiramos casi al piso en los momentos de debilidad y en los momentos de problema. Entonces vemos aquí que Santiago se refiere a aquellos hermanos, recuérdelo, que están perseguidos y la están pasando mal, y dice, hermanos míos. Entonces esta frase era común entre los judíos creyentes que se conversara de esa manera. Hermanos míos, y hay como una estadística que casi en toda la carta de Santiago, entre 14 y 15 veces, se menciona esta palabra hermanos. Entonces vemos la intención de Santiago de poder acercarse a estos hermanos de una forma más íntima. Hermanos míos, hermanos amados, hermanos cercanos, yo quiero darles un consejo. ¿Y cuál es el consejo del versículo 2? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces aquí Santiago destaca la preocupación por los hermanos en las dificultades. Mi estimado hermano, ¿cómo está su preocupación por aquellos hermanos que la están pasando mal? Muchas veces no cuesta nada una llamada telefónica o incluso un mensaje de texto por ahí a través del WhatsApp, reconfortando al hermano, animando al hermano. Entonces, buena iniciativa es poder preocuparnos por aquellos hermanos que lo están pasando mal. Entonces, la preocupación que tenía Santiago por estos hermanos perseguidos y por estos hermanos en dificultades, lo vemos destacado desde el primer versículo. Hermanos míos, y insiste en eso, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y este Santiago era un hombre o un pilar en autoridad, era un hombre que daba el consejo a los hermanos necesitados. Y este tener por sumo gozo significa que evalúen o consideren tener este exceso de regocijo, este extremo gozo. Así que, mi estimado hermano, primera recomendación, cuando la estemos pasando mal o cuando tengamos problemas, debemos que nuestro gozo sea en exceso, sea abundante, que podamos demostrar esa gratitud y ese regocijo al Señor por ser un hijo de Dios, por conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, demostremos, mi estimado hermano, que somos hijos de Dios. ¿Cómo? Con nuestro regocijo, con nuestro gozo, incluso en los momentos de debilidad. Así que mi reacción o mi actitud frente a las dificultades debe ser con alegría, debe ser con ese gozo que solamente el Señor lo da. Entonces, vemos allí la primera recomendación de este hombre o de este siervo del Señor Santiago a hermanos necesitados. Que nuestro gozo sea en exceso, o sea, abundante. Mi gozo no debe regirse conforme a las circunstancias positivas que tengamos, sino que debe regirse de acuerdo a la cercanía con el Señor. Muchas veces cambiamos el orden, ¿o no? Si estoy bien con el Señor, ahí recién yo voy a estar mostrando ese gozo y mostrando esa alegría. Mi estimado hermano, en los momentos de debilidad es cuando debemos estar más cerca del Señor. Debemos estar más íntimamente arraigados ahí con nuestro tiempo íntimo con Él, a través de las Escrituras, a través de la oración. En los momentos de dificultad y de debilidad es la oportunidad más ideal para poder orar, para poder entregarle nuestras necesidades y nuestros deseos al Señor. Entonces, tener por sumo gozo. Y esta palabra sumo, la busqué en un diccionario común y corriente, y esta palabra sumo dice que es algo enorme en cantidad. O sea, no es algo grande en cantidad, sino que es algo enorme en cantidad. Mi estimado hermano, un sumo gozo en los momentos de prueba, en los momentos de debilidad. Mi gozo jamás debe regirse conforme a las circunstancias positivas que tengamos. No porque usted la esté pasando bien, es el momento de demostrar ese sumo gozo, sino que en los momentos de debilidad. Tengamos esa cercanía y esa intimidad con el Señor. Entonces,
al leer este versículo nos damos cuenta que es un poco ambiguo y un poco contradictorio. La estoy pasando mal, pero la sonrisa en mi rostro y el gozo que debo demostrar al Señor debe ser destacado. Entonces, las diversas pruebas que salen aquí mencionadas en el versículo 2, dice, cuando os halléis en diversas pruebas, bueno, estas dos palabras, diversas pruebas, habla acerca de la alteración de nuestra condición de paz, de nuestra condición de comodidad y esa satisfacción que muchas veces estamos acostumbrados a vivir. Es algo molesto, es algo incómodo y es algo desagradable. Y eso es real, mi estimado hermano. Yo y muchos de nosotros lo hemos experimentado. Cuando estamos pasándola mal, es un momento molesto, es un momento desagradable, pero allí está la luz de la esperanza en Cristo Jesús. Allí está la salida. Muchas veces tenemos la tentación, pero la salida, ¿quién la da? Nuestro Dios allí está dispuesto a poder ayudarnos en los momentos de debilidad. Y había en uno de los himnos también que entonamos, decía nuestro hermano Orlando, hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Tenemos ese amigo fiel, ese amigo que nos ayuda y está dispuesto a poder ayudarnos. Estas diversas pruebas habla de someter a prueba algo, habla de certificar algo, habla de verificar su calidad y su fabricación. Los hermanos a lo mejor que tienen la posibilidad de trabajar en el área de producción de una empresa, hay un departamento muy importante que es control de calidad, ¿no? Que los productos que se están faenando, que se están fabricando, lleguen al consumidor de una forma ideal y perfecta, ya que no haya fallas, que no haya inconvenientes con esos productos. ¿Saben que estas diversas pruebas hablan acerca de eso? De poder probar algo, su veracidad, de probar su calidad y la fabricación de esto que se está probando. Entonces, Dios muchas veces permite las pruebas para fortalecernos, para poder hacernos madurar. Entonces, el desafío para nosotros como creyentes es enfrentar las pruebas con regocijo. Y hay unas palabras de Nehemías que solamente se las voy a mencionar, que dice, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ya hay unos versículos ahí en el libro de Nehemías que habla acerca de eso, y él, hablándole al pueblo de Israel, y dice, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿De qué forma te fortaleces en el Señor? A través del gozo en el Señor. Entonces, es que sea ese nuestro compromiso el día de hoy, que al ver este primer versículo decir, la estoy pasando mal, estoy en momentos difíciles, pero mi actitud frente a esas pruebas debe ser con gozo y con alegría en el Señor. Entonces, ¿de qué manera nosotros somos robustos en nuestros momentos de debilidad? Bueno, que nuestro gozo sea en exceso, que podamos sobreabundar en gozo, ya que podamos también demostrarlo y eso no lo podamos olvidar. Sigamos con el versículo 3, ahí mismo en Santiago, capítulo 1, versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa? La paciencia. Entonces esta prueba o esta certificación de este producto que yo le estaba mencionando, cuando tenemos nuestra fe y la ponemos a prueba, el resultado de esa prueba va a ser la paciencia. Entonces, otra recomendación, mi estimado hermano, para ser robustos espiritualmente en los momentos de debilidad, es que nuestra paciencia obre a nuestro favor. Que la paciencia esté presente en nuestras actitudes y en nuestra vida normal y cotidiana. Cuando nuestra fe en Jesucristo es sometida a prueba, o la ponemos en este horno o en esta certificadora, ahí la ponemos para que sea aprobada, hay un resultado. Y ese resultado es la paciencia. Entonces aquí Santiago vuelve a mencionarle a los hermanos que estaban en debilidad y en problemas, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, ustedes ya tienen que tenerla clara, o como el lenguaje chileno, Santiago les decía, ustedes ya tienen que tenerla clara. Si ustedes en los momentos de prueba, cuando vuestra fe sea aprobada, va a haber un resultado, y ese resultado es la paciencia. Ustedes ya saben, ya tienen la convicción, no deben olvidarlo jamás. Ustedes saben que como creyentes deben ser fortalecidos en el Señor, deben tener la convicción
y no olvidar jamás de que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y esa paciencia, hay varias definiciones de lo que significa paciencia, ¿ya? Muchas veces cuando escuchamos la palabra paciente, ¿qué se nos imagina? Un hospital, ¿o no? La sala de espera ahí. Los pacientes, ¿no? Ya hay que, bueno, sobre todo en nuestro tiempo vamos al consultorio, vamos al hospital, hay que tener harta paciencia, ya para poder llegar a ser atendidos. Pero esta palabra paciencia habla de soportar con calma lo que quisiéramos que fuese quitado. Si la estamos pasando mal, bueno, debemos demostrar nuestro gozo y también practicar esta paciencia. De decir, bueno, voy a esperar con calma en el Señor. Cuando llegue el momento que Él disponga de que quite este momento difícil, voy a esperar ese momento. Entonces, a eso se refiere la paciencia, de soportar con calma lo que quisiéramos que fuese quitado, o perseverar y confiar en su plan, en su voluntad, y sobre todo esperando los beneficios de esa prueba. Entonces, si nuestra fe está puesta allí a prueba, esa fe va a producir paciencia, y esa paciencia nos va a ayudar, o significa perseverar y confiar en su plan, confiar en su voluntad, y obviamente van a haber bendiciones a través de todo esto. Si soportamos esa prueba, va a haber esa paciencia, y esa paciencia vamos a utilizarla para poder disfrutar los beneficios y las bendiciones del Señor. Entonces, versículo 3, entendiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, o ese soportar con calma lo que quisiéramos que fuese quitado. Versículo 4, dice allí el versículo 4, mas tenga la paciencia, o sea, este resultado que daba de la prueba, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y aquí vemos el objetivo y el propósito de la paciencia o de la constancia en el Señor. Esa paciencia que empieza a brotar cuando nuestra fe está puesta a prueba, esa paciencia tiene un objetivo y tiene una obra completa, dice allí el versículo. Esta obra completa significa que cumpla su función en nosotros, o que cumpla el objetivo en nosotros. Entonces debemos recordar el contexto histórico de este pasaje. ¿Se recuerdan Santiago escribiéndole a hermanos creyentes judíos pasándola mal, en persecución, en dispersión, cada uno por allá, yo me imagino, escondidos para que no fuesen arrestados o asesinados? Mi estimado hermano, ¿cuántas veces lo hemos pasado mal? Y debemos recordar estas palabras de Santiago, de poder tener un sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, pero que también nuestra paciencia siempre obre a nuestro favor. Utilizar este tema de la paciencia, aprovechar de usarla, aprovechar de practicarla, de soportar con calma lo que quisiéramos que fuese quitado. Debemos recordar lo difícil del momento que estaban pasando los creyentes judíos. Pero el propósito o el objetivo de esta paciencia está allí en el versículo 4. Volvámonos a leerlo. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esta palabra perfectos y cabales habla o se refiere a esta madurez completa, a esta madurez como un todo, esta comunión cercana con Dios, esta dependencia en Cristo, y que el carácter del creyente sea estable, que no sea vulnerable, que en los momentos de debilidad se desanima espiritualmente, pero cuando está bien con el Señor, venimos todos los días a las reuniones, oramos, cantamos con más fuerza, pero en los momentos de debilidad ni siquiera a lo mejor estamos dispuestos a poder adorar al Señor. Entonces, allí está el desafío para nosotros, que esta paciencia produce o tiene un objetivo de ser perfectos y cabales. Cabal significa esta palabra completo en un todo, ya de poder tener, ser algo apretadito, ser completo, que no falte absolutamente nada. Entonces, que podamos ser perfectos y cabales, y que esta paciencia produzca también esa madurez en nosotros, esta comunión cercana con el Señor y esta dependencia. Que seamos simplemente completos, que seamos llenos, que no nos falte absolutamente nada. Por eso dice la última frase allí en el versículo 4, sin que os falte cosa alguna. Estaba en la semana leyendo ahí como, no sé si usted googlea, pero
empezamos a googlear, ¿no? Cualquier duda o cualquier cuestionamiento que tengamos, ¿qué hacemos? Acudimos al celular o al computador a ver qué significa esto. Entonces estuve un poco revisando a los coleccionistas. Hay personas que coleccionan, bueno, una forma muy antigua, no recuerdo los nombres, ya, pero son nombres bien técnicos, que coleccionan estampillas o sellos postales, ¿o no? Y ellos tienen un sumo cuidado, que tienen un álbum así como muy perfecto, muy delicado, que lo toman incluso con pinzas, con lupas, ahí están preocupados de poder completar su colección. O hay muchas personas que también coleccionan monedas, coleccionan billetes antiguos, billetes de distintos países, hasta los boletos de micros antiguos, muchas veces también los coleccionan. ¿Y cuál es el deseo de esta persona que es coleccionista? De tener todas las versiones, ¿o no? De tener todo lo que existe en el mercado, tenerlo él y tener su obra completa. ¿Saben que Dios desea que en nuestra vida como creyentes podamos ser completos, que podamos ser perfectos y cabales, que seamos completos, que no nos falte absolutamente nada? Si tienes una vida de oración, bueno, que seas perfecto en oración, que seas un hombre y una mujer de oración, que puedas depender del Señor a través de la oración. Si en cuanto al estudio bíblico, en cuanto a la comunión con Dios a través de la palabra de Dios, bueno, que seas perfecto en esa área también. En cuanto al dar cristiano, lo estudiábamos en la mañana. ¿Cómo está nuestra adoración a través de nuestros recursos? Que podamos honrar al Señor con nuestros recursos y así cada una de los, o del abanico de la vida espiritual, podamos ser perfectos y cabales. Entonces, aquí el desafío en estos solo 2 versículos que hemos visto es tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Que nuestro gozo sea excesivo, pero también que nuestra paciencia siempre obre a nuestro favor. Esa paciencia o esa calma que debemos esperar de aquello que quisiéramos que fuese quitado. Que seamos perfectos y cabales, que en un todo a sus partes y que no carezcamos de nada. Que seamos personas íntegras, de una sola pieza, de una sola consistencia y por sobre todo ser cristianos, creyentes, estables espiritualmente. ¿Ya? Sigamos. Versículo 5, allí mismo en Santiago, versículo 5 del capítulo 1. Dice el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero ahora como que es algo, de nuevo es algo como contradictorio. Si nos llama a ser perfectos y cabales y completos, que no nos falte nada, y aquí como que el escritor condiciona y dice, bueno, y si es que alguien tiene falta de sabiduría, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Si queremos ser robustos y queremos ser maduros espiritualmente en los momentos de debilidad, debemos tener este gozo en el Señor, demostrar nuestro regocijo. También debemos considerar la paciencia en que obre en nuestro favor, pero también que nuestra oración supla las carencias. Muchas veces tenemos carencias espirituales, carencias físicas, emocionales. Debemos entregárselas al Señor en oración. Allí está el desafío de ser creyentes, hombres y mujeres de oración. Que nuestra oración al Señor, que nuestras súplicas también pueden suplir nuestras carencias en nuestra vida cotidiana. Y por eso lo vemos allí en este versículo que leímos. Y si en el caso de que no seamos perfectos, si en el caso de que no seamos cabales o seamos completos, y si nos falta la sabiduría, debemos pedirla al Señor. Y ahí dice el versículo 5, y si alguno de vosotros no es perfecto, entonces no es cabal y tiene falta de sabiduría, esta sabiduría, cuando se habla de la sabiduría en la Biblia se recuerda mucho el libro de Proverbios, ¿no? Si usted lee el libro de Proverbios, ahí se habla mucho acerca de la sabiduría y de cómo Salomón allí estuvo dispuesto a poder aprender o recibir esa sabiduría por parte de Dios. Entonces esta falta de sabiduría que muchas veces los creyentes tenemos, esta carencia de sabiduría, no habla acerca de esa sabiduría filosófica o del conocimiento, o de ser más estudioso, o de conocer más cosas a nuestro alrededor. No está hablando acerca de esa sabiduría.
porque esa sabiduría no es la que Dios también muchas veces desea, sino que esta sabiduría habla de una sabiduría bíblica y de una sabiduría práctica. Que podamos utilizarla, esta sabiduría, de una forma ejemplar y de una forma cercana al Señor para poder ser de bendición para los demás. Esta sabiduría está siempre basada en la voluntad de Dios. Entonces debemos pedir sabiduría en los momentos difíciles. Y recuerde, Santiago escribiendo a personas que lo estaban pasando mal en aquella época. Lo que nos ayuda a estar gozosos en las pruebas es aquella sabiduría descrita en las Escrituras. Por favor, vamos a buscar un versículo sin perder allí en Santiago. Vámonos a Proverbios. Quiero también que podamos compartir este versículo en Proverbios capítulo 4, versículo 7. Y ahí hay uno de los versículos que nos hablan acerca de esta sabiduría. Proverbios capítulo 4, versículo 7. Proverbios 4, 7. ¿Lo tiene allí? Amén. Yo sé que hace harto calor, pero ya está pasando, ya la tarde ya está refrescando. Proverbios capítulo 4, versículo 7 dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. O en simples palabras, ya, adquiere sabiduría o sé sabio en hacer las cosas. ¿Saben que aquí Santiago estaba hablando acerca de esta sabiduría? No esta sabiduría de conocimiento, de libros, de tener una biblioteca más grande, de poder leer más libros en toda nuestra vida. No está hablando de esa sabiduría de conocimiento, sino que está hablando de esa sabiduría cercana, íntima con el Señor. Esa sabiduría práctica que podemos utilizar. Y ahí en Proverbios 4:7 nos habla, dice, sabiduría ante todo. O sea, lo que quieras hacer, pide sabiduría al Señor. Y después dice, todo o adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Mi estimado hermano, cuando tengamos una decisión importante que tomar, cuando tengamos que realizar una tarea muy delicada, dediquemos también un tiempo de oración al Señor y decirle: Señor, ¿sabes qué? Necesito de tu sabiduría. Necesito esa sabiduría descrita en el libro de Proverbios. Necesito esa sabiduría que tú prometes en los primeros versículos de Santiago. Mi estimado hermano, cuando tengamos una decisión importante o algo delicado que realizar, siempre pidamos esa sabiduría al Señor. Volvamos a Santiago. ¿Qué más dice ese versículo 5? Santiago 1:5 decía: y si alguno de vosotros tiene esa falta de sabiduría, ¿cuál es la instrucción? Dice, pídala a Dios. O sea, la orden es clara. Si yo tengo esa falta o esa carencia de sabiduría, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pedirla al Señor a través de la oración. Es un mandato al creyente y debemos pedirla en todo momento, en todo lo que hagamos. Mi estimado hermano, es lindo poder darnos cuenta de la dependencia que debemos tener en el Señor. Desde que abrimos nuestros ojos en la mañana, de poder contemplar las bendiciones del Señor y decirle: Señor, sabes que hoy día voy a vivir un día a lo mejor de descanso o laboral, pero quiero que tú seas el protagonista y estés interviniendo en todas mis actividades. Que a lo mejor al despertar en la mañana podamos pedirle: Señor, dame sabiduría para poder vivir este día de una forma perfecta y cabal. Entonces, ahí está el desafío para nosotros, mi estimado hermano, que en los momentos de debilidad podamos ser creyentes robustos. ¿Cómo? Demostrando nuestro gozo al Señor, dándonos cuenta de que la paciencia debe obrar a nuestro favor, y que también la oración o nuestra vida de oración supla estas carencias en nosotros. Entonces, si tenemos falta de sabiduría, la instrucción clara es pedirla a Dios. Y después, ¿qué más dice el versículo 5? El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y esto es lo más magnífico de esta promesa. Si tenemos falta de sabiduría, al Señor le sobra la sabiduría. Al Señor le irradia por los poros la sabiduría. Entonces podemos utilizar y podemos agarrar lo que más podamos respecto a esta sabiduría. Entonces, esta abundante sabiduría habla a manos llenas, o que no escatima a Dios en poder dar a demostrar esta sabiduría. Y esta palabra reproche dice allí: el cual da a todos abundantemente,
o a manos llenas y sin reproche. Esta palabra reproche habla acerca de no sentir pesar por los beneficios ya concedidos. Es a lo mejor un ejemplo un poco burdo, pero muchas veces nos pasa que estamos en el semáforo y se nos acerca una persona, ¿no?, a pedirnos una monedita, ya nosotros le damos felices y a lo mejor después al otro día lo vemos gastando ese dinero en cualquier otra cosa y decimos, oh, pero ¿para qué le di algo si miran lo que está gastando, lo que yo le di? Oh, ¿sabe que Dios al momento de dar la sabiduría, jamás esa sabiduría es con reproche? De decir, yo me arrepiento de haberle dado tanto a esta persona, ¿no? Dios es tan perfecto en poder darnos esa sabiduría abundante o esa sabiduría a manos llenas que no escatima en cantidad, pero Él nunca, mi estimado hermano, nunca va a sentir pesar por algún beneficio que nos haya concedido en un tiempo pasado. Siempre Él va a estar feliz de poder darnos todo lo que necesitamos, todo lo que pidamos sin reproche. Entonces, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente o a manos llenas o de forma excesiva y sin reproche, o Él no se arrepiente de todo lo que nos puede dar. ¿Y cuál es el resultado? Dice, y le será dada. Entonces, está disponible toda esa sabiduría que Dios tiene para poder utilizarla nosotros en nuestra vida de decisiones, en nuestras vidas cotidianas. ¿Ya? Entonces, estamos viendo rápidamente, ya vamos a estar concluyendo en el libro de Santiago, lo importante que es ser robustos espiritualmente, demostrar ese gozo en las diversas pruebas, darnos a conocer o dar a demostrar que esa paciencia debe ser a nuestro favor, y también todas nuestras carencias que sean suplidas a través de la oración. El último punto para estar estudiando esta tarde, versículo 6. Sigamos allí leyendo en el libro de Santiago, pero el versículo 6 del capítulo 1 dice, pero, aquí hay una condición, una exigencia. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, el siguiente punto de cómo podemos nosotros ser robustos espiritualmente o ser fuertes espiritualmente en los momentos de debilidad, bueno, que nuestra fe siempre nos libre de la ambigüedad. Que nuestra fe siempre nos libre de la ambigüedad. Dios quiere que seamos personas de una sola línea, que no seamos ambiguos, que un día decimos que sí, al otro día decimos que no, o muchas veces le pedimos al Señor, pero en nuestro corazón está dudando de que el Señor a lo mejor va a responder esa oración. Entonces, que no seamos personas dubitativas. Entonces dice ahí el versículo 6, que si nos falta sabiduría, si estamos escasos en sabiduría, debemos pedirle al Señor porque Él la da abundantemente. Pero, versículo 6, pida con fe, no dudando absolutamente nada. Entonces, que nuestra oración y nuestra petición al Señor, mi estimado hermano, sea con fe. Que podamos orar pidiéndole al Señor con una fe firme, una fe que pueda dar resultados, que el Señor se sienta honrado con nuestra confianza y con nuestra fe en el Señor. No dudando nada se refiere a no vacilar o se refiere a no titubear al momento de pedirle algo al Señor, sino que esa seguridad de tomar el camino correcto. Muchas veces o aquellos que conducen, vamos por un camino y de repente este camino se divide como una Y, ¿no? ¿Cuál camino tomamos? Tomamos el de la izquierda, el de la derecha, no sabemos qué hacer. Bueno, cuando se habla de no dudar nada, es tomar ese camino y tener esa seguridad de que estoy tomando el camino correcto. Entonces, cuando estemos en la condición o en la posición de poder orar al Señor, debemos pedir con fe, no dudando absolutamente nada. Y aquí el escritor, que es Santiago, recuerden aquellos hermanos que la estaban pasando mal, estaban en problemas,
Versículo 6 decía, pero pida con fe, no dudando nada. Y aquí muestra una ilustración muy buena. Ya Santiago, por lo general, cuando escribió esta carta, habla mucho acerca de ilustraciones naturales, habla mucho de la naturaleza. Entonces aquí hay un ejemplo de lo que es el mar. Dice, porque el que duda, o aquella persona que no sabe qué camino tomar, dice, es semejante a la onda del mar. Y todos conocemos a lo mejor la playa, o la gran mayoría ha ido al mar. ¿Qué pasa en el invierno? Cuando las olas son muy grandes y hay un barco ahí a la deriva, este barco va para allá y después a las 2 horas está por allá y después como que desaparece y después vuelve a aparecer. Entonces las ondas del mar o las olas del mar son bien inconstantes. Hay ratos que se calma completamente todo, pero después vuelve, empieza de nuevo a dar vueltas y vueltas y vueltas estas ondas del mar. Entonces aquí el escritor lo ilustra muy bien como las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces nos damos cuenta que las olas del mar dependen mucho, su reacción o este movimiento depende mucho al viento que haya, depende si es que hay lluvia o no, me imagino. Debe a lo mejor influir mucho si hay roqueríos, si hay rocas gigantes también, las olas se van a desviar hacia un lugar y después van a ir cambiando de trayecto. Entonces es algo ambiguo, algo que no es constante. Entonces aquí vemos esta maravillosa o esta clarísima ilustración que la ola depende a merced del viento. Esta ola carece de estabilidad y siempre hay agentes externos que influyen a estas olas, como el viento, la lluvia o incluso el roquerío que haya en la costa. Entonces vemos que muchas veces a estas personas inconstantes o estas personas que dudan, muchas veces son ilustradas con estas ondas del mar. Santiago exhorta a sus hermanos creyentes judíos a que estén seguros en las respuestas a sus oraciones. Aquí Santiago está dispuesto a poder animarle y decirle, si ustedes oran al Señor, deben hacerlo con fe, no dudar absolutamente nada, porque si dudan, van a ser como las ondas del mar, que van a ir de un lado a otro y que el viento las va a llevar de un lado a otro. Entonces aquí Santiago está tan preocupado de sus hermanos que están pasando persecución o están dispersados por todo el imperio romano, que ellos están pasando momentos difíciles, y Santiago está preocupado de enseñarles cuál es la fe correcta al momento de orar al Señor. Entonces, que nuestra fe siempre, mi estimado hermano, nos libere de la ambigüedad, que no podamos ser creyentes como las ondas del mar, que le pedimos algo al Señor con una oración ferviente, a lo mejor oramos fuerte, con una voz bien destacada, oramos una oración bien larga, ¿o no?, para pedirle al Señor con harta fuerza, con harta fe, pero a lo mejor en el fondo de nuestro corazón estamos dudando completamente de lo que el Señor puede hacer. Entonces, seamos cristianos de una sola línea, mi estimado hermano. Que podamos orar al Señor y esa oración pueda ser con esa fe firme, con esa fe genuina, y que no seamos como las ondas del mar, que no seamos ambiguos e inestables. Entonces, ese es el desafío para nosotros, a poder ser creyentes de una sola línea y no caer en la ambigüedad. Versículo 7 decía entonces, vimos en el versículo 6 la ilustración de las olas, y el versículo 7 dice, no piense pues quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. O en simples palabras, el Señor dice, bueno, si tú eres como las ondas del mar, espérate sentadito si es que el Señor te va a responder o no. ¿Ya? Lo dudo mucho de que el Señor responda si tú no tienes fe al momento de orar al Señor. Mi estimado hermano, cuando nos hallemos en diversas pruebas, que la oración sea el protagonista en nuestra vida diaria. Que podamos tener vidas de oración, y que esa oración por sobre todo sea con fe, sea sin dudar absolutamente nada, porque dice el versículo 7, no piense pues quien tal haga, o que sea como las ondas del mar, que recibirá cosa alguna del Señor. Si yo soy inestable espiritualmente, si yo soy ambiguo espiritualmente, el Señor no va a estar respondiendo esas oraciones, porque esas oraciones no serán con fe. Mi confianza la estaré depositando en otra cosa y menos en el Señor. Entonces allí está el desafío, mi estimado hermano, de poder orar, pero orar de verdad. Orar con fe y no dudando absolutamente nada. Entonces,
Versículo 8, ya para estar concluyendo, dice, versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y aquí vuelve a hablar acerca de esta ambigüedad. El hombre de doble ánimo. Y este hombre de doble ánimo habla acerca de este hombre indeciso, a este hombre o a este creyente, ya, e incluso también, que espera ser escuchado por Dios, pero teme a que Dios no le escuche. Es como algo contradictorio, como que desea que Dios lo escuche, pero en realidad dice, Dios no me está escuchando. Entonces, allí está esta inconstancia o este doble ánimo que está destacado en el versículo 8. Entonces, el desafío es dejar ese doble ánimo o dejar esa inconstancia o esa ambigüedad y podamos ser cristianos de una sola línea. Que cuando llegue la prueba, no dudemos que podamos ser estables y podamos ser consistentes en nuestra vida de creyentes. Este hombre de doble ánimo, allí dice el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta palabra inconstante habla de inestabilidad, como las olas, ¿no? Habla de falta de firmeza y que no puede estar fijo en un solo lugar, que en un rato está por allí, en el otro rato está por allá. Entonces hay una inestabilidad como las ondas del mar. Estimado hermano, entonces en los momentos de prueba siempre recordemos que nuestro gozo debe ser destacable, que la paciencia esté allí obrando a nuestro favor y que sobre todo la oración supla esas carencias en nosotros y también que nuestra fe nos libre de esta ambigüedad o de esta duda. ¿Saben que tengo una frase y aquí quiero compartírselas para ya estar concluyendo? Dice, cuando dudamos como creyentes es como que insultáramos a Dios, es como que pusiéramos en duda su infinito poder y bondad. Mi estimado hermano, cuando usted ora y usted ora sin fe, es como que si estuviésemos ofendiendo a Dios. Como que si estuviésemos cuestionando el poder, la soberanía, la perfección y la infinita bondad de nuestro Dios. Entonces no caigamos en esta deslealtad para con Dios. Si estamos orando al Señor, oramos con esta verdadera fe. Porque si lo hacemos sin fe, es como si estuviésemos ofendiendo a Dios. Es como que si estuviésemos insultando su poder, insultando sus atributos, insultando su presencia. Entonces, que nuestra fe nos libre siempre de la ambigüedad y que no seamos como estas olas en el mar, sino que podamos ser cristianos de una sola. Ya vamos a concluir. Todo lo que hemos hablado respecto a las obras, o respecto a las pruebas, perdón, se recuerda aquí Santiago escribiéndole a hermanos perseguidos, a hermanos preocupados por sus vidas, a hermanos que la estaban pasando mal. Muchas veces cuando la estamos pasando mal, cuando estamos en problemas, mucho depende de mi actitud frente a las diversas pruebas. Muchas veces se comenta en nuestro alrededor, dale una actitud positiva o no, dale, tienes que seguir adelante. Y saben que eso es muy real o muy verdadero. Y tengo una estadística acá muy breve. Dice, el 10% de nuestras actitudes es lo que nos pasa y el 90% es cómo reaccionamos frente a eso que nos sucede. Entonces solamente el 10% de nuestra reacción o de nuestra vida es regida de acuerdo a lo que verdaderamente nos pasa. El 90% restante es, nuestra vida es o se sigue tornando cómo reaccionamos frente a eso que nos está sucediendo. Nunca olvidemos, mi estimado hermano, que las pruebas, el gozo, la paciencia, la oración con fe debe estar también supliendo nuestras carencias espirituales. El Señor puede utilizar las pruebas para que también nuestra fe madure. Nunca olvidemos, como la canción que cantamos hace un momento atrás, hace un ratito atrás, hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Que ese amigo que está allí, muchas veces le dejamos de lado, estamos preocupados por otras cosas, tenemos otras prioridades, pero siempre recordemos que en los momentos de prueba tenemos a alguien a nuestro lado y ese alguien es el Señor Jesucristo. Durante la mañana y también en las escuelas dominicales pasadas, estamos estudiando el libro de 2 Corintios. Y ahí hay un versículo que me llamó mucho la atención,
que decía que Dios, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos enriquecidos y fuésemos glorificados. Nunca olvidemos, mi estimado hermano, que en los momentos de prueba tenemos a alguien a nuestro lado, a ese fiel amigo que es Cristo Jesús. Entonces debemos tener y depositar nuestra confianza en el Señor. Nunca olvidemos que en los momentos de prueba, para ser robustos, debemos demostrar nuestro gozo en el Señor. Que en los momentos difíciles podamos demostrar ese regocijo y esa alegría, que la paciencia esté obrando a nuestro favor, que el Señor pueda estar obrando también a través de la oración, que esa oración supla nuestras carencias y sobre todo que esas oraciones puedan ser con fe para que nos libre de esa ambigüedad o de esas olas del mar que muchas veces nos hacen alejarnos del Señor. Entonces, gloria al Señor por tenerle a Él como amigo. Gloria al Señor por tenerlo a Él y no a otra persona. Gracias al Señor porque no tenemos un pilar más fuerte que nuestro Dios. Entonces debemos acogernos a ese pilar en los momentos de prueba. Yo sé que muchos estamos pasando por enfermedades, por problemas, ya sea en la economía, ya sea en la vida familiar, conflictos familiares, pero por sobre todo, nunca olvidemos a ese amigo que hemos hallado algún día. Entonces, podemos disfrutar de todo lo que nos da a través del gozo, de la paciencia y de esa oración con fe que podemos dar al Señor. ¿Les parece? Entonces, el desafío en esta semana es poder hacer eso, de poder que en las pruebas nos hallemos llenos de gozo, ¿ya? Y que si nos falta sabiduría, pedirla a Dios, porque Él da todo abundantemente y sin reproche. Oremos, estimado hermano, le invito a que nos pongamos de pie para orar y agradecer al Señor. Amado Dios, gracias te damos porque tu palabra aquí en el libro de Santiago nos enseña y nos anima a poder ser fuertes y ser robustos en los momentos de debilidad. Gracias, Señor, porque tu palabra es tan precisa en nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque en aquella época hermanos estaban siendo perseguidos, hermanos estaban siendo dispersados, hermanos estaban siendo metidos en cárceles por creer en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Pero gracias porque ese momento de prueba, ese momento de debilidad, también la vemos como una enseñanza para nosotros en la actualidad. Podemos, Señor, utilizar estos hermosos versículos para poder aprender de ellos y poder, Señor, tener la convicción que en los momentos de prueba nuestro gozo debe irradiar por todos lados. Ayúdanos, Señor, a que como creyentes podamos dar a demostrar esa necesidad de ti a través de ese gozo, a través de ese regocijo en los momentos de prueba. Ayúdanos, Señor, a que nuestra paciencia también intervenga en nosotros, que pueda ser de beneficio a nuestro favor. Ayúdanos, Señor, a que esa paciencia, a poder saber esperar, a poder, Señor, soportar lo difícil, lo complicado, que nos encantaría que fuésemos librados hoy, pero, Señor, tú eres un Dios soberano y un Dios perfecto, que hace las cosas como tú o como a ti te placen. Ayúdanos, Señor, a poder serte fieles, a poder ser constantes y que esta paciencia también pueda verse destacada en nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder tener una vida de oración y que esa oración pueda suplir esas carencias espirituales. Si tenemos falta de sabiduría, ayúdanos, Señor, a pedírtela a ti porque tú la das abundantemente y sin reproche. Ayúdanos, Señor, por sobre todo a que estas oraciones sean con fe, no dudando absolutamente nada. Y sin duda, Señor, si actuamos así, con una convicción y con una lealtad a ti, no te estaremos ofendiendo y no estaremos insultando de ninguna manera tu nombre. Ayúdanos, Señor, a no caer en la duda y ayúdanos, Señor, a siempre recordar que cuando dudemos de tu poder y de tu soberanía y de tu perfección, Señor, te estamos insultando. Ayúdanos, Señor, a poder librarnos de eso y a poder honrarte y glorificar tu nombre a través de nuestra vida. Gracias porque tenemos este amigo fiel que hemos hallado y podemos, Señor, estar en comunión contigo, y gracias porque tenemos este respaldo, esta ayuda, por sobre todo que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú, siendo rico, te hiciste pobre por nosotros, para que con esa pobreza también fuésemos nosotros ricos y glorificados. Gracias te damos por tu amor demostrado en la cruz
Y gracias, Señor, porque tú eres excelso por sobre todas las cosas. Que tu nombre sea bendito en esta semana y que esta palabra también pueda hablar a nuestro corazón durante toda esta semana. Bendice a nuestra iglesia, bendice a nuestros hermanos y aquellos que a lo mejor están lejos de Santiago todavía, te pedimos que tú también estés con ellos. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, por tenerte a ti. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, mi estimado hermano. Dios les bendiga.